podemos dar por confirmado este soporte de los $74.000 que hemos visto que se ha formado después de la ruptura de hace 2 días. Hay diferentes señales que nos indican que es un soporte muy fuerte. Hoy, como otros días, a través de la acción del precio, que ya sabes que son soportes, resistencias y la forma de las velas, y luego búsqueda de instituciones para buscar en realidad las manipulaciones o las estrategias que tienen quien de verdad hace el mercado, es decir, manos fuertes, ballenas, instituciones, vamos a ver cuál es el movimiento de Bitcoin a partir de hoy 16 de abril para unos 7 días. Podría decir que la previsión se va haciendo más corta cada vez, es decir, para 3-4 días, porque el movimiento de Bitcoin cada vez se manifiesta antes, es decir, está entrando en una dinámica bastante más rápida de lo que estábamos acostumbrados. Vamos a ir al gráfico, vamos a poner como siempre soportes, resistencias y buscar esas pistas en el gráfico. Después buscaremos a las instituciones si confirman o desmienten esa intuición que podemos tener con la acción del precio, y también quería al final del vídeo dedicar un par de minutos a no es un indicador en sí, sino que es una herramienta bastante útil que se llama Fibonacci, y he visto que muchos en Telegram preguntabais cómo funcionaba. Pues os voy a decir, no lo suelo usar mucho, pero os voy a decir cuál es la forma más fácil de utilizarlo, y siempre da pistas cuando hay un pullback, un retroceso. Vale, vamos a entrar en poner el gráfico, es decir, en poner soportes y resistencias a través de los cuales, esos escalones que llamo yo, a través de los cuales se va a mover Bitcoin. Ya sabes que Bitcoin y cualquier activo en general va subiendo, bajando por escalones, va jugando, haciendo determinados movimientos que son bastante previsibles, pero luego cuando llega a una zona que llamamos de actividad, escalones, que son soportes y resistencias, el precio se manifiesta de una forma muy clara. Las instituciones que tienen sus estrategias es donde manifiestan mediante volumen lo que están haciendo, lo que quieren hacer y lo que nosotros tenemos que descubrir para que todas nuestras entradas, o la mayoría de las entradas, tanto en el corto plazo como en el medio como en el largo, sean provechosas. Te lo digo. En los escalones son 60.000, 66.000 y 69.000. La razón de 60.000 es porque hubo un selling clímax muy claro que marcó el inicio del canal de acumulación, de la fase de acumulación, y lo tenemos que tener siempre en cuenta. 66 y 69 porque ha sido el canal de acumulación tanto de febrero como de la mitad de abril, y luego por arriba ya empezamos el 74.000, que es el que vamos a analizar hoy en profundidad porque es muy importante a partir de hoy 16 de abril, y luego el que vamos a estar mirando ya en la zona superior es 79.000. Como ves, si has seguido mis previsiones en estos días, 79.000 no lo teníamos prácticamente en cuenta hace una semana, hace 15 días, lo nombrábamos pero sin hacer luego mucho énfasis en él. En cambio, en los últimos vídeos ya 79.000 está cogiendo entidad. Eso nos está diciendo que el precio va a ser hacia donde va a ir. Ya te digo, en 7 días vamos a ver posibles movimientos, que es lo que vamos a estudiar hoy, pero es la zona que tenemos que estar más atentos. 74.000 te decía que se está confirmando ya como un soporte muy importante. Lleva un día el precio, como ves, intentando romper, pero sin llegar a hacerlo, y enseguida el precio vuelve hacia arriba. Vemos situaciones de lucha en el precio cerca de los 75.000 con dojis y con mechas largas. Eso nos está diciendo que el interés ya deja de estar en los 74 y empieza a hacer ese interés hacia arriba. Lo normal, si fuese una zona de soporte-resistencia en la que no se sabe hacia dónde va a ir el precio, esta lucha de los 75 tendríamos que verla más en los 74. Al verlo aquí estamos entendiendo ya solo con la acción del precio que la lucha está como empujando el precio ya directamente hacia arriba. En los primeros días no hemos tenido que esperar 7 días para llegar a esta zona. También te decía en otros vídeos que cuando rompa de verdad, cuando veamos ese movimiento, va a acelerarse muy rápido hacia la zona de los 79.000. Eso lo veíamos, luego igual lo pongo, el indicador VPR, que nos dice yo lo interpreto como orden limits que quedan en el mercado. En realidad no nos
nos está diciendo eso, sino que nos está diciendo cuál es la zona en la que ha habido más actividad durante un periodo de tiempo, pero de una forma proporcionada, si hay mucha actividad, también están quedando muchas order limits, y es como de forma sutil lo que podemos interpretar de ese indicador, que interpretándolo así nos da unas señales muy importantes. Eh, otra forma de ver cómo está marcando esta zona de 74.000 es esta mecha larga en cuanto se acercó a los 74.000. Ya no vimos una lucha, sino que el precio enseguida se lanzó. Es decir, no quiere volver a los 74.000. Podemos ver alguna incursión, porque ya sabes que de repente entra a Nueva York y puede hacer alguna cosa un poquito rara, una mecha que no nos esperamos, pero es una cosa ajena totalmente al mundo Bitcoin, es decir, a este gráfico. Cuando vemos este gráfico y vemos una mecha larga, ayer vimos, por ejemplo, esta de aquí, que normalmente responde a otras circunstancias, a fondos, por ejemplo en Nueva York o bolsas asiáticas, pero normalmente es Nueva York, que lo que hacen es, tienen como de forma secundaria inversiones en Bitcoin, y las ponen o las quitas cuando abre la bolsa de Nueva York, y por eso podemos ver alguna mecha, algún movimiento agresivo, pero no nos tenemos que asustar, porque el mercado es eficiente y en cuanto pasan menos de 2 horas ya vuelve a su lugar y sigue el movimiento que habíamos previsto, que estábamos estudiando. Estos son puntos, mechazos, que igual si has puesto una stop loss te pueden fastidiar de alguna forma la posición, pero no lo tienes que tener en cuenta en cualquier estrategia que hagas. Vale, vamos siguiendo este análisis con la acción del precio y la forma que están tomando también estas velas. Te decía que siempre que hay un doji, el doji es esta vela que tiene un cuerpo muy pequeño, un spread muy pequeño, y tiene una mecha larga tanto arriba como abajo, eso nos está diciendo que va a haber que está habiendo ya una lucha importante, pero que va a haber un movimiento. Hay cierta indecisión y el movimiento se va a manifestar. Vimos también las mechas inferiores que nos están diciendo que el movimiento va a ser hacia arriba. Esa es la intuición con la acción del precio. Vamos a pasar, como te decía al principio del vídeo, a ver el volumen, que aquí sí que aparecen todas las pistas, todas las confirmaciones que estamos buscando. Como ves, estamos siguiendo el precio muy claramente gracias a encontrar la estrategia o lo que pueden hacer las manos fuertes. Una vez que detectamos la acción del precio, el volumen nos dice lo que hacen las manos fuertes, podemos predecir, has visto en todos mis vídeos, con una precisión bastante importante, el movimiento que va a tener el precio. Vamos a entrar en el análisis del volumen. También toda esta estrategia, que ya has visto que simplemente son dos elementos, no en ningún momento son indicadores complicados ni cosas que se alejan de cualquier persona que tenga unos conocimientos medios o incluso yo diría bajos del trading, para poder entenderlo fácilmente, porque en realidad no complicarlo mucho más el gráfico no nos ayuda para nada. He diseñado un curso en el que te explico esta estrategia de 2 pasos de una forma sencilla, para que interpretes el gráfico no solo de Bitcoin, sino de cualquier activo como lo interpreto yo, y puedas adelantarte o ir al unísono con esas estrategias de las manos fuertes y ganar en cualquier mercado. Te he dejado el link en la descripción. Vamos a ver lo que te comentaba del volumen. Veíamos ayer esta vela de volumen importante con un spread importante, que eso nos está diciendo que no hay manipulación. La segunda vela es la que nos lleva un poco de preocupación, porque vemos que el volumen baja, sin embargo el spread crece. Da igual el color que tenga, sino es la relación en VSA, que es Volume Spread Analysis, que ya sabes que también utilizamos para determinar cuál es la previsión en el movimiento del precio de Bitcoin. Una de las leyes que tiene es que el esfuerzo, que es el volumen, tiene que corresponderse con el resultado, que es el spread de la vela. Estamos viendo que este spread es mucho mayor con menos volumen. Nos está dando otra pista de que algo está manipulándose en ese momento. Probablemente que las manos fuertes, al entrar esa mecha muy larga, tendieron a dejar el precio otra vez en los 74 para seguir creando un poco de miedo en el retail y poder seguir acumulando en esta zona muy fina de 74,
poder seguir acumulando un poco de liquidez antes de mandar el precio hacia arriba. Luego ya hemos visto que las velas corresponden bastante bien, sobre todo las verdes, con el spread. En cambio, las rojas están en cierta manera manipuladas, porque vemos mucho esfuerzo, ¿ves? Cerca del 1,5 billones, que siempre te digo que esa es una cifra mágica en Bitcoin en 4 horas. Sin embargo, el spread es muy pequeño en estas dos velas. Esas velas rojas, en principio, podemos entender que están manipuladas. Lo que quieren hacer es que el precio no suba tan agresivamente como de una forma natural debería subir, sino que continúe un poco con el miedo y todavía cojan más liquidez del retail, porque si algo tienen las manos fuertes es que tienen una avaricia inconmensurable. Entonces, si pueden hacer más, pueden ganar más, pueden coger más liquidez del retail, sin ninguna duda lo van a hacer. Lo que podemos entender con este análisis de tanto buscar manos fuertes como de acción del precio es que el movimiento del gráfico del precio de Bitcoin va a ser ascendente durante estos 7 días. Ya te digo que probablemente menos, pero el movimiento va a ser tendente hacia arriba. Vimos que la zona del 74.000 funcionó hace 7 días como un imán y es lo que ha hecho con el precio. Lo vimos poco a poco hasta que ya ha entrado de una forma muy contundente en esta zona y ahora la zona que va a funcionar como un imán es la zona que está por encima de los 79.000, no exactamente los 79.000 porque no es una zona, digamos, de actividad tan potente como ha sido la zona de 74 o como vimos el canal entre 66 y 69, pero va a ser la zona superior a 79 la que va a traer el precio. Podemos ver evidentemente que el precio tenga subidas y bajadas, porque ya ves que el precio nunca va tan directo de un escalón a otro, pero lo que podemos esperar en estos 7 días es que intente ya buscar la zona de los 79, igual hacer alguna incursión por encima de esta zona. Lo que te decía del VPR también, vamos a ponerlo antes de entrar en Fibonacci, vamos a poner el VPR, ¿vale? Como otras veces hay que poner más gráfico porque ya el VPR solo hace operaciones referentes al gráfico que pongamos en pantalla. Vale, vamos a poner más columnas, en concreto 100, para tener una referencia bastante importante y poder enseñarte lo que te decía de esta zona. Ahora estamos aquí en 70, por encima de 74, pero esta es la zona de 74 y luego la zona de 79. Como ves, baja bastante la intensidad, es decir, las orden limits que puede haberse quedado. Por lo tanto, el movimiento únicamente va a depender de lo que en ese momento se ponga en el mercado, en la mayoría de los casos. Cuando esto ocurre, el movimiento es bastante rápido. Lo vimos aquí cuando atravesó en sentido contrario, de 79 a 74, el movimiento fue bastante rápido, únicamente 2 toques. Compáralo con este canal de acumulación en el que ha sido durante 2 meses el vaivén entre 66 y 69. La diferencia es bastante evidente y se corresponde precisamente con lo que podemos ver en el VP-VR. Con esto podemos entender el movimiento así. También te quería decir, te quería dar las gracias por la acogida que está teniendo Telegram, tanto en su parte pública, es un foro de debate, cualquier persona que esté viendo este vídeo se puede unir y siempre hay conversaciones muy interesantes sobre lo que va a hacer Bitcoin o cualquier otro activo, las formas de entrar, lo que cada uno opina, siempre desde mucho respeto. La verdad es que me encanta el canal. Y luego hay otro canal VIP, Telegram VIP, lo he llamado, en el cual pongo 2 señales o 3, normalmente 3 señales al día de lo que yo considero que es el momento más adecuado para entrar en el mercado. Ya sabes que no es un consejo financiero, simplemente comparto la experiencia que tengo durante más de 15 años en el trading profesional, la comparto contigo. Y en Telegram VIP lo que hago es comentar esos momentos en los que yo entro en el mercado porque considero que es el momento más adecuado. Vale, en último lugar, antes de acabar este vídeo, quería comentarte Fibonacci. Para los que habéis comentado precisamente en Telegram que lo habéis oído y os gustaría entender bien cómo funciona. Hay muchas variedades dentro de Fibonacci, pero la que yo utilizo, que es la más simple, tenemos que poner
tenemos un movimiento agresivo, por ejemplo, como el que vimos aquí o el que vimos aquí, tenemos que poner en primer lugar la zona más inferior y en segundo lugar la zona más superior. Vale, ahora has visto que han aparecido aquí como unas líneas. Hay muchas referencias, puedes interpretarlo de diferentes formas, pero la forma o los elementos más importantes que yo tengo en cuenta es el 38%, que es esta línea de aquí, esta línea amarilla, y el 50%, que es esta línea verde. Normalmente cuando hay un movimiento agresivo y hay un pullback, el pullback tiende a quedarse en esa zona, entre 50 y 38%. No es siempre, pero es sorprendente como muchísimas veces el precio en el pullback respeta este retroceso entre 38 y 50% de Fibonacci. Esta es una forma muy sencilla de utilizar Fibonacci y es la que yo he visto que da bastantes buenos resultados cuando quieres entrar en intradía o hacer una combinación un poquito más complicada, pero siempre cuando hay un movimiento, cuando mejor funciona es cuando hay un movimiento agresivo, es decir, vemos velas muy largas verdes, vemos velas muy largas rojas, es cuando mejor funciona. No quiere decir que no funcione en otros, pero es como lo de la temporalidad, que te digo, en 4 horas toda la metodología funciona muy bien, cuando va reduciendo hay mucho ruido y hay que filtrar bastante. Con Fibonacci pasa exactamente lo mismo. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin. Agradezco mucho que hayas visto este vídeo. Como siempre te digo, no es un consejo financiero, sino que comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Muchas gracias y nos vemos mañana.